Luego, los alquimistas, que en su idea de transformar todos los elementos en oro, metal precioso, tratan de estos alquimistas de obtener oro a partir fundamentalmente del plomo. Veamos un poco esta primera parte de la química diciendo qué es la materia. La materia es lo que constituye todo el universo, es decir, todo lo que tenemos en el universo es materia. ¿Qué estudia de la materia? Su composición, su estructura, sus propiedades, que pueden ser propiedades físicas y propiedades químicas. Y las transformaciones, como yo les había dicho, que pueden ser transformaciones físicas y químicas. Físicas, por ejemplo, es el pasaje de un estado de la materia sólido a un estado líquido, o de un estado líquido a un estado gaseoso. Y químico, donde ya intervienen reacciones químicas y hay una transformación íntima de la materia. Es decir, tengo un compuesto, como puede ser sodio, le agrego cloro y se forma una estructura diferente que se denomina cloruro de sodio. O hidrógeno, se le agrega oxígeno y se forma un compuesto que se denomina agua. Esa es la diferencia entre una sustancia simple y una sustancia compuesta. La sustancia compuesta está constituida a su vez por dos o más sustancias simples. Durante esas transformaciones se producen cambios energéticos, es decir, hay absorciones o desprendimientos fundamentalmente de calor. Fundamentalmente de calor, pero también pueden ser energía lumínica o otros tipos de energía. Profe, Sí. ¿con eso de los cambios energéticos se refiere al pasaje de los electrones que se realiza entre los compuestos? También, no siempre hay pasaje. A veces hay, como ya vamos a ver, en la formación de determinados compuestos, coparticipación de electrones. En algunos hay, como usted dice, señor, transferencia de electrones, que sería en el caso de la formación del cloruro de sodio. En cambio, en el caso de la formación de la molécula de agua, hay una coparticipación de electrones. Electrones que vienen de la última capa del oxígeno, electrones que vienen de la última capa del hidrógeno. Ahora, el mundo que nos rodea contiene objetos tales como libros, montañas, que se denominan cuerpos. Estos cuerpos sufren cambios, transformaciones que son estudiadas por las ciencias naturales. El componente común a todos esos cuerpos es la materia. Cuerpo es la porción de la materia limitado por superficie que estimula nuestros sentidos y ocupa un lugar en el espacio. Tienen peso, masa y son impenetrables. Acá vamos a hacer una observación entre peso y masa. Ustedes saben bien que peso y masa son diferentes en la física, ya que el peso es la masa afectada de la aceleración de la gravedad, mientras que acá en química vamos a considerar que peso y masa es lo mismo. ¿Cómo se clasifica la materia? Lo primero que tenemos que preguntarnos
es si la materia es uniforme en todos sus puntos. Si no es uniforme, tenemos una mezcla que es heterogénea. Si es uniforme, tenemos un sistema homogéneo. Si el sistema es homogéneo, lo que nos tenemos que preguntar si tenemos una composición variable o no. Si no tenemos una composición variable, tenemos una sustancia pura, y si esa sustancia pura puede separarse en sustancias más simples, vamos a tener un elemento en el caso que no pueda separarse y un compuesto en el caso que sí pueda separarse. A su vez, si la composición es variable, tenemos una mezcla homogénea, como puede ser una disolución o una solución. Sustancias son las diferentes clases de materia que constituyen los cuerpos. La clasificación de sustancias, tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. El oro, por ejemplo, es una sustancia simple, es decir, los elementos de la tabla periódica son sustancias simples, que no pueden dividirse más porque al dividirse van a perder su identidad. Mientras que el agua es una sustancia compuesta que está constituido por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Profe, una pregunta. Sí. Y en los casos como, bueno, justo que aparecen ahí, como el nitrógeno, el cloro, que necesitan sí o sí de dos, o sea, de 2 elementos para existir, Sí. porque si no es inestable. Esos son elementos, no son compuestos, son sustancias simples que a su vez son diatómicos o triatómicos, como en el caso del ozono. Sustancias, los elementos químicos son los que están formados por un solo tipo de átomos y no se pueden descomponer en otros más simples. Por ejemplo, el aluminio, el hierro, el sodio, el oxígeno, nitrógeno, cloro y ozono, cuyas moléculas están constituidas por átomos de la misma especie. El átomo de aluminio o la molécula de aluminio, lo mismo que el del hierro y el del sodio, están constituidos por un solo átomo. Es decir, la molécula es igual al átomo. En el caso del oxígeno, está constituido por 2 átomos de oxígeno. Son moléculas diatómicas. Lo mismo sucede con el nitrógeno, con el cloro, con el bromo, con el yodo y con el oxígeno 3, que se denomina ozono, cuyas moléculas están constituidas por átomos de la misma especie. Sí, le escucho. ¿Hola? Acá tenemos una tabla periódica. Y hablando de tabla periódica, hay una cosa que es importante. Van a necesitar para trabajar en la parte práctica y también en la teoría una tabla periódica. Por supuesto que pueden tener la tabla periódica en el celular. Y es más, he leído que hay un programa nuevo donde tienen una tabla periódica interactiva con la cual ustedes van a poder tocar cada uno de los elementos de la tabla periódica y les va a aparecer las propiedades correspondientes. ¿Cómo está formada esta tabla periódica? Está formada fundamentalmente por lo que nosotros denominamos un número atómico, que es el lugar donde ocupa el elemento en la tabla periódica. ¿Qué es el número atómico? Profesor. Sí. Disculpe, no sé, ahí hay muchos micrófonos prendidos, no se escucha bien. No sé si el resto lo puede apagar y que únicamente quede el profesor
con el micrófono abierto porque no se escucha nada. Hágame el favor. Entonces, el número atómico es lo que le da la posición dentro de la tabla periódica del elemento. El número atómico me indica el número de protones que tiene el elemento. Es decir, el número de protones es lo que le da identidad a ese elemento. Tomamos, por ejemplo, el sodio, que ocupa, si ustedes ven, el lugar número 11. Ese significa que el sodio tiene 11 protones. ¿Qué son los protones? Son cargas eléctricas positivas que se encuentran en el núcleo del átomo. Por supuesto, básicamente, ya vamos a volver, alrededor del átomo, en denominados orbitales, zonas de probabilidad, se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Igual cantidad de protones, igual cantidad de electrones, para que el elemento se encuentre eléctricamente neutros. Los elementos químicos están formados por un solo tipo de átomos. Tienen el mismo número de protones, no pueden ser descompuestos en otras sustancias más simples, y están designados por símbolos químicos. Existen elementos naturales y sintéticos. Cuando se habla de sintético, quiere decir elementos encontrados en laboratorio, son artificiales, y por supuesto con un tiempo de vida muy corto. Han sido ordenados en una tabla conocida como sistema periódico de elementos. Sustancias compuestas son las que están formadas por átomos de distintos elementos químicos y pueden descomponerse en otras sustancias más simples. Por ejemplo, ustedes tienen acá un cloruro de hierro 2 o cloruro ferroso. Luego tenemos, como yo ya les había dicho antes, la molécula de agua. Estos dos compuestos son compuestos binarios, porque están constituidos por dos elementos. El tercero se denomina ácido sulfúrico y es un compuesto ternario que está constituido por azufre, oxígeno e hidrógeno. Luego tenemos cloruro de sodio, que es binario, cloruro de magnesio, que es binario, ácido nítrico, que es ternario, y sulfato de potasio, que es ternario. Ya vamos a ver más adelante, tenemos compuestos cuaternarios también. Estas sustancias compuestas pueden descomponerse y quedar como los elementos que lo constituyen. Esa es la diferencia entre sustancias simples y sustancias compuestas. Respecto a las propiedades de las sustancias, tenemos propiedades de tipo intensivas y propiedades de tipo extensivas. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Las extensivas dependen de la cantidad de materia. Intensivas, por ejemplo, la temperatura. Yo tengo un balde que contiene 10 litros de agua o 20 litros de agua. De esos 20 litros de agua, tomo la temperatura y me da un determinado valor. Saco, por ejemplo, 1 litro de agua o medio litro de agua, tomo la temperatura y el valor es el mismo. Esa es una propiedad intensiva. Lo mismo va a suceder con la densidad. La densidad va a ser la misma, no va a depender de la cantidad de materia, va a tener la misma densidad, los 10 litros de agua, si yo he extraído de ahí 1 litro de agua. Profe, una pregunta. ¿La presión en dónde iría, por ejemplo? La presión, usted se refiere si es intensiva o extensiva. Exacto. Bueno, la presión va a depender si no es lo mismo que yo tenga
en un volumen dado, 10 litros de aire, por ejemplo, que en otro saque de ahí 1 litro de aire y lo tenga en el mismo volumen. ¿Por qué? Porque la cantidad de materia que yo tengo en un mismo volumen va a ser diferente. Las extensivas dependen de la cantidad de materia. Entonces, propiedades extensivas, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueden ser? Volumen. Peso. El peso, la masa, etc. Profe, ¿y la viscosidad? La viscosidad es una propiedad intensiva, porque si yo tengo una cantidad de sustancias, mido su viscosidad, supongamos 1 litro, y saco 10 mililitros y mido la viscosidad va a ser la misma, lo mismo que la densidad. Lo mismo va a suceder con el color, con el índice de refracción. Intensivas son aquellas totalmente independientes de la cantidad de materia, tales como la densidad, punto de fusión, punto de ebullición, color, olor, etc. Extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia, tales como el volumen, el peso, la energía interna, la capacidad calorífica. En general, todas las propiedades termodinámicas son extensivas, dependen de la cantidad de materia. Y adelantándome a clases que van a venir, puedo decirles que, por ejemplo, la energía libre, puedo decirles que la entalpía, puedo decirles que la entropía, que la energía interna son propiedades extensivas, lo mismo que la capacidad calorífica. Clasificación de propiedades de la sustancia. Propiedades físicas se manifiestan sin cambio en la composición. Temperatura de congelamiento, temperatura de ebullición, viscosidad, densidad. Propiedades químicas se manifiestan con cambios en la composición. Por ejemplo, el magnesio es atacado por ácido. Por ejemplo, cuando nos referimos a estas propiedades químicas, nos estamos refiriendo fundamentalmente al hecho de que se va a producir una reacción química, es decir, la transformación de una sustancia original en otras. Profe, ¿Sí? disculpe, por ejemplo, el agua hace varios pasajes, pero nunca deja de ser agua. Nunca Entonces, deja de ser. Nunca entonces deja es un de cambio ser. físico. Es un cambio físico, es una reacción física. Pero, Es por un cambio. ejemplo, el metal, cuando entra en corrosión, dejó de ser el mismo metal que era antes. Sí, porque en ese caso que se produce la corrosión, hay el ataque por parte del oxígeno. Hay un fenómeno primero de oxidación y luego de corrosión. Es decir, donde el metal es destruido prácticamente. Pero el fenómeno es consecuencia de la oxidación. Usted tiene, por ejemplo, un metal, como puede ser el hierro. El hierro es fácilmente oxidable. Nosotros vivimos en una atmósfera de hierro que permite la vida, pero a su vez oxida todo, incluso nos oxida a nosotros. Si ese pedazo de hierro usted lo lleva, por ejemplo, a la Luna, donde en la Luna no hay oxígeno, evidentemente el hierro no se va a corroer ni se va a oxidar. Esa es una reacción que se produce en nuestro planeta. Nosotros como seres vivos, seres humanos, también sufrimos, digamos, el efecto de la oxidación. Por eso en la medida en que vamos envejeciendo, recomiendan tomar antioxidantes, es decir, para que el proceso de deterioro se vaya
haciendo cada vez más lento, menos agresiva la oxidación. Ustedes ven que cuando tienen una manzana, cortan un pedazo de la manzana, al poco tiempo ven el efecto de oxidación sobre la manzana. Eso sucede con todos los seres vivos. Ahora, nosotros habíamos hablado de los estados de la materia y decíamos que teníamos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Esos son los tres estados de la materia que nosotros vamos a analizar en química. Por supuesto que en física se analiza otro estado que se denomina plasma. El estado sólido, como característica, es el estado menos energético de la materia. Es un estado más ordenado, con fuerzas intermoleculares grandes, fuerzas de atracción molecular grandes. Tiene forma y volumen propio. Vale decir, las fuerzas de atracción molecular son tan intensas que permiten que este estado tenga forma y volumen propio. Acá tenemos en este caso un cristal de la molécula de cloruro de sodio, donde tenemos el cloruro, que es un anión, y el sodio. Como ustedes pueden imaginarse, ya vamos a ver, acá evidentemente para que se forme esta molécula de cloruro de sodio, evidentemente ha habido una transferencia de un electrón del sodio, de su última capa, al cloro. Por eso es que el cloro ha quedado cargado negativamente, porque tiene un electrón de más, y el sodio positivamente, formándose la molécula de cloruro de sodio. Esta unión se denomina unión electrostática o unión iónica. Es una unión sumamente fuerte porque entre dos cargas de distintos signos, el cloruro y el sodio, se establece un campo eléctrico. En la medida que comenzamos a darle energía al estado sólido, por ejemplo, un cubo de hielo que lo sacamos del freezer, comienza a adquirir la temperatura del medio ambiente. Supongamos que en Tucumán esté haciendo 20 grados o 30 grados centígrados, y por supuesto comienza el estado de fusión a 0 grados centígrados, el pasaje del estado gaseoso al del estado sólido al estado líquido. El estado líquido es un estado con mayor cantidad de energía que el estado sólido. Y podríamos decir que es un estado intermedio. Fuerzas intermoleculares más fuertes que en los gases y más débiles que en los sólidos. Las fuerzas intermoleculares son lo suficientemente intensas como para tener volumen propio, pero no lo suficientemente intensas como para tener forma propia, sino que adquieren la forma del recipiente que lo contiene. Finalmente, el estado gaseoso. Cuando llega a la temperatura de 100 grados centígrados a presión atmosférica, comienza el proceso que ustedes podrían llamar de vaporización, es decir, la transformación del agua líquida en agua en estado de vapor o gas agua. Las fuerzas de atracción molecular son débiles, es el estado más energético, es decir, que requiere mayor cantidad de temperatura para que esas moléculas adquieran y se muevan casi independientemente, libremente unas de otras. Esto hace que no tenga ni volumen propio ni forma propia. Es decir, que las fuerzas, podríamos decir, de repulsión son mucho mayores que las fuerzas de atracción. Por ejemplo, vapor de agua o agua al estado de gas. Acá lo vamos a ver en este esquema mucho más fácilmente.
donde tenemos, por ejemplo, esto es una transformación física. Son las que no se producen cambio en la estructura interna de la materia. Entonces tenemos agua al estado sólido, agua al estado líquido y al estado gaseoso. Si nosotros vamos del sólido al líquido, cuyo proceso se denomina fusión, hay que darle calor, por eso aparece la flecha con rojo. Hay que darle energía. Para pasar del estado líquido al estado gaseoso, hay que darle energía y ese proceso se denomina vaporización. Y también podríamos pasar directamente del estado sólido al estado gaseoso y ese proceso se denomina sublimación o volatilización. El proceso inverso cuando tenemos gas es el siguiente. Comenzamos a quitar energía. Energía en la forma de calor. Es decir, cuando bajamos de 100 grados centígrados, el agua comienza a condensarse, siempre a presión atmosférica. Luego, ese líquido, por debajo de 0 grados centígrados, se produce la solidificación o la transformación de líquido en sólido. Y el pasaje de gas sólido se denomina deposición. Profesor, ¿me escucha? Acá lo tenemos a este diagrama que hemos visto anteriormente, más simplificado y puesto en las moléculas, de verlas en el estado sólido perfectamente ordenadas, a verlas en el estado líquido un poco más desordenadas, con mayor grado de libertad, debido a que les he estado dando energía. Si sigo dando energía, el desorden va aumentando y las moléculas en el estado gaseoso se mueven independientemente unas de otras. El pasaje inverso, que es el pasaje de vapor o gas a líquido y de líquido a sólido, está hecho con flechas azules y que implican extraer calor, extraer energía de las moléculas. Profesor, Sí, disculpe, ¿me podría explicar qué es una molécula? ¿qué es una molécula? Bueno, Sí, porque una explicó ahí molécula, que las moléculas estaban más ordenadas, no tengo muy bien entendido el concepto como tal. perfecto, perfecto, hijo, no hay problema. Acá tengo moléculas que, por supuesto, estoy suponiendo que son moléculas de agua. Esa molécula está constituida H2O, es decir, por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es el agua. Es decir, es una molécula constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, esas moléculas de agua podría haber sido otra sustancia, por ejemplo, cloruro de sodio, pero el agua es la sustancia más estudiada. Entonces tengo moléculas de agua, le voy dando calor cuando llega a 0 grados y presión atmosférica. Cuando hablo de presión atmosférica, es la presión de una atmósfera o de 760 milímetros a nivel del mar. Cuando llega a 0 grados centígrados, se va a producir la fusión, es decir, la transformación del estado sólido al estado líquido. En ese proceso de fusión, las moléculas comienzan a desordenarse. ¿Por qué? Porque adquieren energía suficiente. En la medida que les sigo agregando energía, ya se mueven independientemente unas de otras. Es decir, las fuerzas de atracción molecular son mínimas y son grandes las fuerzas de repulsión molecular. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? A presión atmosférica y 100 grados centígrados. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Profe, Sí. ¿y por qué normalmente a veces dice que, por ejemplo, el oxígeno es una molécula, ya que son
dos elementos de oxígeno. Sí. Es una molécula. El ozono también es una molécula, pero es una molécula simple, no es una molécula compuesta. Cuando usted habla de sustancia compuesta es porque está constituido por dos o más elementos de la tabla periódica. ¿Está claro? Esas son moléculas simples. El agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El cloruro de sodio está constituido por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Este diagrama que habla del concepto de estado termodinámico lo vamos a ver varias veces. Tenemos la gráfica de la presión, volumen y temperatura. Y acá tenemos los tres estados de la materia, porque lo que fija el estado de la materia va a estar relacionado fundamentalmente con la presión, el volumen y la temperatura. Normalmente nosotros estamos en un planeta donde la presión atmosférica es a nivel del mar de una atmósfera. Entonces, las variables va a ser fundamentalmente la temperatura. Entonces tenemos en este diagrama para el agua el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son lo que nosotros vamos a estudiar. Profe, disculpe, ¿la cantidad de energía que se tiene entre las moléculas se debe al movimiento, que es lo que produce la energía calórica? ¿Cómo dice? O sea, la cantidad de energía que puede producir las moléculas de un compuesto se debe al movimiento que hay entre ellas, porque en un estado gaseoso están en constante movimiento. En estado gaseoso están en constante movimiento. Y en el estado gaseoso, ese movimiento es consecuencia, va a estar uno de los factores más importantes, va a ser la temperatura. En la medida que la temperatura va aumentando, las moléculas se van energizando, es decir, adquiriendo mayor energía. Ahora, Gracias, profe. las transformaciones o cambios químicos. Profesor, ¿me escucha? ¿Sí? Profesor, Sí. disculpe que le interrumpa su clase. Yo considero que hay compañeros que están perdiendo el tiempo y están haciendo comentarios y tapando lo que usted está compartiendo y está explicando en forma seria. Sí, ahí les pedí que por favor no interrumpan la clase. O sea, discúlpeme que le corte, pero ellos están escribiendo cosas que no tienen sentido y están tapando lo que usted está explicando. Disculpe, profesor. Sí, también podría ser que apague la cámara. Por favor, les pido que aquellas personas que no les interese la clase pueden retirarse. Las clases teóricas no son clases obligatorias, son clases que ustedes la toman porque les interesa el tema y porque les va a ser de utilidad para el desarrollo de las clases prácticas. Entonces, ustedes vienen a la universidad porque quieren recibirse, quieren adquirir conocimientos para adquirir un título profesional el día de mañana. Ya no están obligados a estudiar. Si las clases no les interesan, bueno, allá ustedes. Así que les pido por favor que aquellos que no les interese y no quieran participar de la clase puedan retirarse. Gracias. Transformaciones químicas o cambios químicos son aquellas en las que la materia experimenta un cambio permanente en la composición. Acá tenemos una reacción química. En esta reacción química tenemos magnesio al estado sólido, más ácido clorhídrico al estado acuoso o líquido, que es lo mismo, que nos da cloruro de magnesio sólido más hidrógeno gaseoso. Esta parte de la izquierda de la reacción química se denominan reactantes. La parte de la derecha se denominan productos.
¿Qué es una reacción química? Lomonosov, un químico ruso, en el siglo XIX define una reacción química como una transformación de ciertos elementos en compuesto, o una transformación donde los elementos se mantienen en calidad y en cantidad. Acá tenemos magnesio en el producto, tenemos hidrógeno del ácido clorhídrico, tenemos hidrógeno del gas hidrógeno en el producto, tenemos cloro y tenemos cloro. Esto es una reacción química, es decir, hay un reordenamiento de átomos manteniendo los mismos en cantidad y calidad. Por supuesto que los que están de productos de la reacción química no tienen las mismas propiedades que los que están de reactivos o reactantes. En este caso, por supuesto, ha pasado de reactante a producto porque seguramente han adquirido un menor nivel energético y una máxima estabilidad. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienden a lograr en la naturaleza una máxima estabilidad y un menor nivel energético. Esa es la explicación por la cual en una cascada el agua cae de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba. Arriba tiene energía, abajo es menor su energía y es más estable. De tal forma que ese salto de energía se lo puede utilizar y se lo utiliza como energía hidráulica. Los productos finales no se parecen en absoluto al origen. Y dentro de las reacciones que hemos estado viendo, tenemos, por ejemplo, una combustión, que es lo que yo les decía, directamente entra en combustión, se produce el fuego, que es un desprendimiento de energía. Luego, por ejemplo, en el caso del hierro, estos son clavos, se produce un fenómeno de herrumbre en un principio, que va a terminar en un fenómeno de corrosión. Tenemos fuegos artificiales, que es otra reacción, y el hidrógeno que arde en el aire para formar agua. Estas moléculas que ustedes ven aquí abajo es de agua. Estas chicas son hidrógenos y estas de oxígeno. Ustedes saben que la molécula de oxígeno es oxígeno 2, lo mismo que la molécula de hidrógeno es hidrógeno 2. Las transformaciones o cambios físicos se manifiestan sin cambios en la composición. Por ejemplo, tengo agua líquida que pasa a agua de vapor, que era lo que yo les decía. Teníamos agua líquida, pasa a agua a vapor. Evidentemente hay que darle energía para que esta agua líquida se vaporice. ¿Qué cantidad de energía hay que darle? Aproximadamente 10.519 calorías. Profesor, ¿sí? Disculpe que le haga una consulta. Cuando tenemos, por ejemplo, el hielo y pasa Sí. directamente a estado gaseoso, ¿se podría decir que ese humo o ese vapor que nosotros vemos es el dióxido de carbono? No, veamos. Ustedes tienen hielo al estado sólido. Usted quiere pasarlo directamente a hielo al estado gaseoso. El proceso se denomina sublimación y la cantidad de energía que se necesita es aproximadamente 11.560 calorías. ¿Por qué? Porque el pasaje de agua del estado sólido al estado líquido necesita 10.519 calorías y el pasaje del estado líquido al estado vapor necesita 10.519 calorías. Es decir,
que la cantidad de energía que se necesita para vaporizar es muchísimo mayor que la cantidad de energía que se necesita para que se produzca la fusión, la transformación de agua gaseosa a agua líquida. ¿Está claro? Sí, yo como estaba leyendo material bibliográfico, Sí. había visto que habían puesto un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, del hielo seco, que por ejemplo en el freezer, cuando nosotros abrimos el freezer y hay mucho hielo, ese vapor que sale, yo creía que era el dióxido de carbono. Esa es otra cosa, mija. Esa es otra cosa. No, es el vapor que usted saca de ahí es producto de un proceso de vaporización de parte del hielo que usted tiene, del agua sólida, que se vaporiza rápidamente debido al cambio de temperatura. Al calentar el hielo para convertirlo en líquido, la materia pasa del estado sólido al líquido, pero sigue siendo agua. Cuando se enfría el vapor de agua, cambia del estado gaseoso a estado líquido, pero su composición química no cambia. Tercero, cuando un líquido como el agua se congela pasando al estado líquido, del estado líquido al estado sólido, en donde esto sucede por un descenso de la temperatura, es decir, que hay que sacarle energía a las moléculas, y también tenemos, por ejemplo, el cambio que se da al triturar un cristal hasta hacerse polvo. ¿Qué es el sistema material? Es la porción del universo que es separada del resto en forma real o imaginaria para ser objeto de estudios. Un sistema puede estar formado por uno o varias sustancias. Entonces, el sistema material es la parte del universo que es objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación. Cuando nosotros hacemos un estudio, una investigación, debemos delimitar el sistema material, porque si no, es absolutamente imposible estudiar todo el universo. Entonces, acá tenemos sistema y entorno. El sistema es la porción del universo delimitada que va a ser objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación. Todo lo que rodea al sistema se denomina medio ambiente o entorno. Y lo que vamos a ver cómo ese entorno incide sobre el sistema. Profe, Sí, disculpe, no sé si tendría algo que ver, pero por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en física, a veces trabajábamos en sistemas aislados. El sistema es decir que el entorno no afectaba. Es lo mismo que en este caso, cuando trabajamos en entornos, o sea, en sistemas donde el entorno no afecta en nada. no, el sistema aislado es un sistema ideal, digamos. El más representativo es el termo, ¿me entiendes? Donde se supone que el sistema no interacciona de ninguna manera con el medio ambiente. Por supuesto que eso es limitado. Si usted tiene un termo, al cabo de 24 horas o 48 horas, va a haber una transmisión y por lo tanto la temperatura que usted tenía dentro del termo se va a igualar a la del medio ambiente. Ese es un sistema aislado. Es un sistema que no interacciona de ninguna manera con el medio ambiente. Muchas gracias, profe. Luego vemos acá los sistemas que según la observación y propiedades pueden ser sistemas homogéneos, heterogéneo e inhomogéneo. Homogéneo. ¿Eso? Sí. Disculpe, con respecto a la pregunta que hizo mi compañero, ese Sí. cambio de temperatura que, bueno, que suponemos que es un sistema aislado ideal,
¿tiene que ver con el tema de la presión atmosférica? No, tiene que ver fundamentalmente con el hecho del aislamiento que tiene, en este caso particular, digamos, el termo. ¿Entiende? Vale, si usted tiene termos de mayor o menor calidad, hay termos que le mantienen el aislamiento, por decirle algo, a lo mejor 24 o 48 horas. Y hay otros que al cabo, digamos, de una hora, ya hay transmisibilidad entre el entorno y entre el medio ambiente y el sistema. ¿Está claro? El sistema homogéneo, cuando tomadas pequeñas porciones de volumen en cualquier punto del sistema, presentan las mismas propiedades. Eso es un sistema homogéneo. Usted tiene, por ejemplo, agua, y al agua, por ejemplo, le ha agregado una cucharadita de azúcar y ha batido. Entonces, el sistema, si bien es cierto, tiene dos componentes, usted no va a poder distinguir entre el agua y el azúcar. Hay lo que denominamos una dilución perfecta. De todas maneras, si nosotros sometemos a un proceso de separación, como puede ser una destilación, evidentemente vamos a tener agua por un lado y nos va a quedar un residuo de azúcar, que es sacarosa, en el fondo del balón. Clase de sistemas homogéneos. Desde ya, las sustancias puras en un solo estado de agregación, agua líquida. Y luego, las mezclas homogéneas. Solución de sal disuelta en agua. Solución de azúcar disuelto en agua. Por supuesto que tiene que estar perfectamente diluido. Sistemas heterogéneos. Cuando tomadas pequeñas porciones de volumen en diferentes puntos del sistema, se presentan distintas propiedades específicas. Tiene acá, por ejemplo, el ejemplo de aceite y agua. Usted sabe que el aceite y el agua no son miscibles. Entonces se separan dos capas. Una capa superior, que es el aceite, y una capa inferior, que es el agua. Y así usted lo agite, tiene las dos fases. La fase aceite y la fase agua. Porque podría ser, en vez de aceite, podría ser, por ejemplo, nafta o petróleo. Son sustancias no miscibles. Y esto es fundamentalmente porque las moléculas de los hidrocarburos son hidrófobos, repelen las moléculas de H2O. Otras clases de sistemas heterogéneos pueden ser sustancias puras en distintos estados de agregación, por ejemplo, yodo sólido más yodo vapor. Si usted tuviera, por ejemplo, agua al estado sólido, agua al estado líquida y agua al estado vapor dentro de un mismo recipiente, es un sistema heterogéneo. Mezclas heterogéneas, por ejemplo, tiene hierro sólido y azufre sólido. Finalmente hay un sistema que se denomina... Profesor. Sí, señorita. Disculpe que lo interrumpa de nuevo. Oh, no me interrumpe. Al contrario, quiero que me pregunte. Bien, Le con escucho. respecto al sistema heterogéneo, una de las propiedades puede ser también la gravedad, porque gracias a la gravedad separa, digamos, las sustancias o materiales menos densos. ¿Puede ser también? Sí, se pueden separar de las mezclas las sustancias por gravedad. Eso es así, eso es real. Es un método de separación de una mezcla. Sistemas inhomogéneos. Cuando algunas de las propiedades presentan una gradual variación en determinadas direcciones. El sistema inhomogéneo es la atmósfera. ¿Por qué?
Porque a medida que aumenta la altura respecto al nivel del mar, presenta una disminución progresiva de su densidad. En general, al sistema inhomogéneo, normalmente nosotros lo tomamos como homogéneo. ¿Por qué? Porque a simple vista no podemos distinguir la diferencia de densidad. Pero, estrictamente hablando, podemos decir que la atmósfera es un sistema inhomogéneo. Profe, Sí. dos preguntas medio tonta, pero por ejemplo, ¿No? en el caso que usted dio de, por ejemplo, un recipiente que contenga los tres estados del agua, Sí, el líquido, el sólido y el gas. el gaseoso, ¿eso sería inhomogéneo? ¿Es No, el mismo compuesto? no, es un sistema heterogéneo. Entre otras cosas porque usted a simple vista puede distinguir, por ejemplo, el cubito de hielo, por ejemplo, en un vaso con agua, ¿me entiende? Y si se puede cerrarlo para que exista vapor, con que existan dos fases, porque tiene usted la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Con que existan dos o más fases de la misma sustancia, el sistema es heterogéneo. Pero, Cuando profe, usted habla de, si yo cuando usted hablo de habla la de sólido, cuando usted habla de sólido, líquido y gas, está hablando de fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Sí, le escucho. digo, pero con cuestión de tiempo, si yo dejara pasar ese cubo de hielo que está en un vaso con gaseosa, ya se vuelve homogéneo. Eso usted ha introducido otra variable que es la variable tiempo, ¿entiende? Pero cuando usted dice si el sistema es heterogéneo, usted dice el sistema es heterogéneo en este momento. De lo que vaya a pasar de aquí a 1 hora, 2 horas o 3 horas es diferente. ¿Está claro? Claro, depende de la cantidad de variables que yo le ponga. Exactamente. Pero cuando usted habla de sistemas heterogéneos, se supone que está hablando de sistema heterogéneo en este momento. Todo sistema heterogéneo está constituido por 2 o más sistemas homogéneos. Gracias, Cada profe. uno de los sistemas homogéneos recibe el nombre de fase. Y cuando se habla de fase, también tiene fase sólida, fase líquida, fase gaseosa o fase vapor, como usted quiera. Las diferentes fases de un sistema heterogéneo se separan por superficie o interfase. Ya vamos a ver en ese diagrama que yo les mostraba, en el diagrama tridimensional, ahí tienen ustedes para el agua, tienen agua sólida, que es hielo, agua líquida y agua gaseosa. Cada una de esas es una fase. Y va a encontrar que hay líneas que se denominan interfase. Interfase entre dos fases, la fase sólida, por ejemplo, y la fase gaseosa o sólida y líquida, o gas y líquida. Profe, Sí, entonces como ese ejemplo que nos daba de agua y aceite, el agua sería una fase y el aceite sería otra. no, no, no. Son sustancias diferentes, no miscibles. Ah, Porque tiene agua y aceite. Usted lo agita, lo deja un instante de tiempo y va a observar que se separan dos fases. Arriba el aceite, abajo el agua. No se mezclan. ¿Está claro? En cambio, si usted pusiera, por ejemplo, agua y ácido acético, vinagre, vamos a suponer, usted lo mezcla y en realidad va a observar que es una especie de fase continua, pero son dos sustancias diferentes. En realidad lo que está produciendo es una dilución del ácido acético. A su vez, Profe, ¿sí? ¿podría dar un ejemplo de sistema inhomogéneo que no sea la atmósfera? Es hasta este momento el único que se me ocurre, la atmósfera. Y en realidad ha sido sacado para
separarlo, digamos, a ese sistema, que muchos se lo considera como homogéneo. El único problema es el siguiente. Usted tiene la atmósfera y en la medida que va subiendo en altura, la densidad va disminuyendo. No es la misma. Pero el sistema a simple vista es homogéneo. Usted no puede distinguirlo. Ahí entra otra variable que es la densidad. ¿Está claro? Sí, sí, gracias. Profe. Profe, Sí. otro ejemplo del sistema inhomogéneo no podría ser el océano, por ejemplo. El océano es un sistema, es una solución. Empecé. Es una solución donde usted tiene, por un lado, agua, H2O, y es agua salada. ¿Qué sal tiene? Fundamentalmente es cloruro de potasio. ¿Entiende? Entonces, es una solución. A simple vista, ¿me entiende? Usted no puede, sería agua salada. ¿Me entiende? Pero en la medida que usted comienza un proceso de evaporación, va a obtener por un lado agua H2O pura y por otro lado le va a quedar en el fondo del recipiente el cloruro de potasio. O lo mismo que fuera en su casa el cloruro de sodio, agua salada. El sistema ese que usted tiene, a simple vista no distingue dos fases. Entonces es un sistema homogéneo. ¿Está claro? Sí, gracias. A su vez, sí. ¿Puede ser un ejemplo de sistema inhomogéneo, por ejemplo, el agua con que se le agregue una solución coloreada? Es que en realidad eso es un sistema homogéneo. ¿Me entiende? Porque usted no puede distinguir el agua del colorante. La tinta, supongamos. Ya hoy en día casi no se usa, antes había tinta. Entonces usted tenía el frasquito con tinta, donde contiene por un lado agua y por otro lado una sustancia que es colorante, ¿me entiende? Que le servía para escribir. Si usted hace el proceso de destilación, va a tener en el fondo de su recipiente el colorante y por otro lado va a obtener agua. Pero el sistema es homogéneo porque usted no puede distinguir a simple vista dos fases. Usted para que el sistema tiene que distinguir dos o más fases. ¿No? O sea, en el caso de que lo agite. ¿Cómo? O sea, poner agua y sí, poner agua y un líquido con color, pero sin agitarlo. Bueno, se supone que la sustancia está solubilizada, es decir, que el colorante, ¿me entiende?, se ha diluido totalmente. Ustedes piensen de la siguiente manera: ustedes se levantan a la mañana, se preparan el café, agregan una cucharadita de azúcar, mezclan. Lo que ustedes están obteniendo es una solución dulce. Ahora, hay un grado de solubilidad. Si ustedes siguen agregando azúcar y siguen mezclando, va a llegar un momento dado en que la solubilidad, que está relacionada con la temperatura, ya no va a solubilizar más azúcar. Y por lo tanto va a precipitar en el fondo de la taza azúcar. Cuando precipite, ustedes van a tener un sistema no homogéneo, heterogéneo. Mientras esté solubilizado y no haya azúcar sólida en el fondo, tienen un sistema homogéneo. A su vez, la clasificación de sistemas según el intercambio de masas. Tenemos un sistema abierto que intercambia mi sistema con el medio ambiente que los rodea. Masa y energía. Entonces, si el sistema está abierto, sería ni más ni menos, por ejemplo,
ustedes van a cocinar, ponen la olla con agua, calienta, entonces ustedes van a observar, por un lado, que le dan energía, le dan calor. Por otro lado, sucede que en la medida que esa temperatura va aumentando, hay vapor de agua que va a pasar a la atmósfera. Ese es un sistema abierto, es decir, pasa energía y pasa masa de materia agua. ¿Está claro? Entonces, es aquel que intercambia masa con el medio ambiente. Ejemplo, una olla destapada conteniendo un líquido en ebullición. Sistema cerrado es la misma olla, nada más que está perfectamente cerrada, donde no entra y no sale masa, es herméticamente cerrado. Pero ustedes le están dando energía. Por lo tanto, hay pasajes de energía entre el medio ambiente y el sistema, pero no hay intercambio de masa. Ese es un sistema cerrado. Y finalmente, como hablábamos, un sistema aislado es el que no intercambia ni materia ni energía, ni masa ni energía. Por ejemplo, un termo ideal. Por supuesto que el termo ideal perfecto no existe, porque tendría que ser un termo donde no haya intercambio de energía con el medio ambiente durante una elevada cantidad de tiempo. A la larga, siempre hay filtraciones. Ustedes ven, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la pandemia, hay algunas vacunas, especialmente las vacunas norteamericanas, que tienen que mantenerse a una temperatura muy baja. El sistema donde se las mantiene tiene que ser lo más aislado posible. Profe, ¿y con el caso de un catalizador o algo así? No. El catalizador, y ese es otro tema, es una sustancia que en pequeñas cantidades lo que produce acelera la velocidad de una reacción química. Si es un catalizador positivo. Si es un catalizador negativo, retarda la velocidad de una reacción química. Y tenemos, por ejemplo, una serie de sustancias que se le ponen a los alimentos, como por ejemplo pueden ser digamos, ustedes saben que todos los alimentos tienden a descomponerse. Ese es el proceso natural. Entonces se les pone una serie de sustancias que hacen que ese proceso de descomposición natural sea lo más lento posible. Caso contrario, estoy en la industria. Entonces, en la industria lo que yo trato de tener es un producto en el menor tiempo posible, porque eso significa disminuir costos y aumentar la producción. Entonces, pongo un acelerador de la velocidad de una reacción química. Y si nosotros analizamos a nosotros mismos, por ejemplo, estamos enfermos y de pronto tomamos un antibiótico que nos recetan, ese antibiótico, ¿qué es lo que hace? Hacer más lento la velocidad de nuestra enfermedad. Disminuye la velocidad de nuestra enfermedad. Viendo acá, sintéticamente, tenemos un sistema donde el sistema es abierto y ustedes ven que lo que intercambia es masa y energía con el medio ambiente. Acá está delimitado el sistema y intercambia con el medio ambiente masa y energía, o materia y energía, que es lo mismo, que no es ni más ni menos que un vaso de precipitación abierto o una olla abierta, donde tengo un líquido que puede ser agua. El sistema cerrado, acá tengo un Erlenmeyer
que puede ser una olla perfectamente cerrada, tenemos agua, el medio ambiente, y lo que hay es un intercambio de energía. Le estoy dando energía a ese sistema, pero no hay intercambio de materia ni de energía, ni de materia ni de masa. Cuando hablo de materia y masa es lo mismo. Y acá tengo el sistema aislado, donde no hay intercambio ni de masa ni de energía con el medio ambiente. Es el termo. Pero ya les dije, el termo perfecto no existe. Mezclas. ¿Qué son las mezclas? Un conjunto de varias sustancias da origen a lo que se denomina una mezcla. Las mezclas, a su vez, pueden ser mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Mezclas homogéneas es el caso de la solución. Es la que está formada por dos o más componentes cuya composición varía dentro de ciertos límites. Se revelan propiedades uniformes en cualquier parte del sistema y el todo constituye una sola fase. Agua disuelto en agua, alcohol en agua, por ejemplo. En general, lo que se ha convenido que aquellas partículas que tienen un tamaño inferior a 10 a la menos 7 del centímetro pueden considerarse sistemas homogéneos. Por eso una solución es un sistema homogéneo. Más allá que ustedes pueden decirme, tengo una solución, la someto a un proceso de separación, como puede ser una destilación, y obtengo por un lado, por ejemplo, agua, y por otro lado, un soluto que puede ser, por ejemplo, un colorante. Pero cuando están mezclados, perfectamente diluidos, lo considero un sistema homogéneo. ¿Profe? Sí. Disculpe, no, pero ¿qué tal una gaseosa? ¿Tiene partículas de gas? Sí. ¿Eso sería Es una un mezcla sistema homogénea? No, es heterogéneo. Ah. Es heterogéneo por dos razones. Porque por un lado usted tiene agua coloreada, que eso es homogéneo. Pero por otro lado tiene un gas, que es dióxido de carbono. Y usted a simple vista puede observar la parte gaseosa de la parte líquida. Ese es un sistema heterogéneo. Y un sistema, por ejemplo, ¿qué tal la sangre? Tiene muchos compuestos en sí, Sí, pero no se ve. Entonces sí no, sería homogéneo. eso sí podría ser homogéneo. Por supuesto, si usted la separa a procesos de separación, va a ver que dentro de la sangre va a tener glóbulos rojos, glóbulos blancos, una serie de componentes, pero su tamaño es tan pequeño que lo considera sistema homogéneo. Por eso yo les comentaba que aquellos sistemas que esté constituido por partículas inferiores a 10 a la menos 7 del centímetro se considera homogéneo. La mezcla heterogénea está formada por dos o más componentes y dos o más fases, perfectamente separables y con diferentes propiedades específicas. Granos de café y de azúcar, agua y aceite. Ahí tienen, por ejemplo, mezclas homogéneas, que es el agua potable, y mezclas heterogéneas, que es agua con aceite. Por ejemplo, si usted tomara la soda, no sería un sistema homogéneo, sería un sistema heterogéneo, porque están en conjunto la fase gaseosa con la fase líquida. La fase gaseosa es dióxido de carbono. Soluciones. Las soluciones, como les había dicho, son mezclas homogéneas que están constituidas por uno o varios solutos y un solvente. Eso constituye una solución. Las propiedades de las soluciones surgen de las características propias del solvente y de los solutos. El límite de la homogeneidad es la solubilidad. Es decir, en la medida
que ustedes tienen azúcar, que es sacarosa, y agua, en la medida que sigan agregando azúcar a su café, llegará un momento dado en que ya la cantidad de solvente que yo tengo no solvate absoluto y quede en el fondo de mi taza. Eso se denomina precipitado. Y en ese momento ya la mezcla ha dejado de ser homogénea para ser heterogénea. Bueno, acá, por ejemplo, tienen una serie de sustancias homogéneas. Es decir, son líquidos con colorante. Estos son sistemas homogéneos. Las propiedades de la mezcla tienen un carácter aditivo. Surgen de la sumatoria de la propiedad considerada respetando la proporción de cada componente. Por ejemplo, ustedes quieren sacar el peso molecular, sobre el cual ya vamos a volver. El peso molecular es el peso de un mol de una sustancia. Quieren sacar el peso molecular del aire, constituyendo que el aire está formado por nitrógeno, oxígeno y otros gases. El más representativo es el argón. Entonces, ¿cuánto tenemos de nitrógeno? Un 78%. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Un 21%. Y podemos decir que tenemos un 1% de argón. Si quisiéramos sacar el peso molecular del aire, tendríamos que poner 79 sobre 100, es decir, 0,79 por el peso molecular del nitrógeno, que es 28, más 32 por la cantidad de oxígeno que tengo, que es 21 sobre 100, 0,21, más 40, que es el peso molecular del argón, por 1 sobre 100. El valor que nos sale de ahí será el peso molecular del aire. Esa es la forma de sacar propiedades de la mezcla, como pueden ser la densidad, etc. Acá está lo que yo les había dicho recién, parecido. Calcular la densidad promedio de una mezcla formada por un 75% de nitrato de potasio, un 12,5% de carbono y un 12,5% de azufre. Entonces, tengo que la densidad es 75 sobre 100 por la densidad del nitrato de potasio. 12,5 sobre 100 por la densidad del carbono y 12,5 sobre 100 por la densidad del azufre. Pongo los valores de densidad que corresponden: 1,95 para el nitrato de potasio, 2,11 para el carbono y 2,070 para el azufre, y el valor que yo saque va a ser la densidad de esa mezcla. Composición centesimal o composición porcentual de componentes de una mezcla. Son los gramos de componente que hay cada 100 gramos de mezcla. Profesor, disculpe, ¿me puedo hacer una consulta? Sí. Volviendo a la parte de atrás, ¿de dónde sacamos cuánto es la densidad? ¿Cómo? Volviendo a la diapositiva de atrás. Sí. ¿Cómo sabemos que por ejemplo, la densidad de un elemento es... Es dato. Perfecto. Eso le dan, es dato. Es dato, o le dicen de dónde sacar. No, es dato. Bien, ¿y por qué, profe, aparece ml al costado de... Hay una barra y pone ml? ¿Cómo? Es gramos por mililitro. ¿Está claro? Perfecto, muchas gracias.
Composición centesimal o composición porcentual de componentes de una mezcla. Son los gramos de componente que hay cada 100 gramos de mezcla. Una mezcla heterogénea está constituida por 10 gramos de azufre, 15 gramos de hierro, 25 gramos de arena. ¿Cuál es la composición centesimal? Lo primero que tienen que hacer es sacar los gramos de la mezcla, es decir, suman 10 más 15 y más 25. Nos da 50 gramos de mezcla. A partir de ahí, lo que hay que hacer son reglas de 3 simple directa. Y ustedes van a decir, en 50 gramos de mezcla, tengo 10 gramos de azufre. En 100 gramos, X. Entonces será 100 por 10 sobre 50. Luego, van a hacer lo mismo para el hierro y lo mismo lo van a hacer para la arena. De tal forma que van a sacar 20% de azufre, 30% de hierro y 50% de arena. Esa es la composición centesimal. Sobre esto vamos a hacer varios ejercicios que son sumamente sencillos. Lo fundamental es que ustedes sepan hacer reglas de 3 simples. ¿Cómo es la composición centesimal de una sustancia compuesta? Tiene 142 gramos de sulfato de sodio. Acá, uno de los problemas más graves que tienen es que tienen que saber la fórmula del sulfato de sodio. Para saber la fórmula del sulfato de sodio, ustedes tienen que saber nomenclatura. Se hace necesario que repasen nomenclatura. Si necesitan algún material de nomenclatura, lo piden, pero las clases de nomenclatura ya se las ha dado a principio de año. Entonces ustedes tienen 142 gramos de sulfato de sodio. ¿De dónde sale el 142 gramos de sulfato de sodio? Primero, hay que saber que la fórmula del sulfato de sodio es sodio, que es Na, el sodio, SO4. Sodio 2, SO4. Entonces, si ustedes suman, tenemos 2 sodio, 23 de sodio, por 2 son 46 gramos, 32 es el peso atómico o molecular del azufre, y el oxígeno es 16. Como tienen 4 oxígenos, 16 por 4 es 64. Quiere decir que el peso molecular del sulfato de sodio es 142. Entonces ustedes van a plantear en 142 gramos de sulfato de sodio, hay 46 gramos de sodio, porque tienen 2 sodios, 23 por 2. En 100 gramos de sulfato de sodio, X. Multiplican 100 por 46 sobre 142 y les va a dar 32,4%, porque está referido a 100. Lo mismo va a suceder para el azufre. En 142 gramos de sulfato de sodio, que es el peso molecular de un mol de sulfato de sodio, hay 32 gramos de azufre. En 100 gramos de sulfato de sodio hay X. Y le sale 22,5 gramos de azufre. Y finalmente van a decir, en 142 gramos de sulfato de sodio hay 64 gramos de oxígeno, porque tienen 16 por 4, 64. En 100 gramos de sulfato de sodio hay X y les da 45,1. 45,1 más 22,5 más 32,4 le da el 100% del sulfato de sodio. Quiere decir que una molécula o un mol de sulfato de sodio está constituido por un 32,4% de sodio, un 22,5% de azufre y un 45,1%
de oxígeno. Profe. Sí. Bueno, disculpe la pregunta, pero, por ejemplo, si yo no hubiera tenido el porcentaje de gramo de cuánto me da el oxígeno, podría haberlo tratado como una ecuación y simplemente al total los resto con los otros que tengo. Exacto, sí, podría haberlo hecho, efectivamente. Porque el Claro. total le tiene que dar 100. Sí, sería un caso, por ejemplo, que yo no me sepa las masas o no tenga tabla periódica. No, dos cosas. Para resolver esto, tiene que tener tabla periódica. Salvo que le den la tabla o salvo que le den los pesos atómicos de cada uno de los elementos. ¿Está claro? Pero tiene Sí, que profe. tener la tabla periódica. Si usted tenga como parámetro que cada vez que asiste a una clase de química o a un parcial de química, tiene que tener en mano la tabla periódica. Hoy en día es más sencillo, porque incluso yo ya les había dicho, la tabla periódica está incluso en sus teléfonos, en el Google, así que no tienen demasiado problema, pero sí tienen que tener tabla periódica, de eso no hay duda. Entonces, la ecuación que podría sacar es, ya lo atiendo un minutito, el porciento del elemento va a ser los gramos que tengo del elemento sobre los gramos del compuesto total multiplicado por 100. Sí. Le escucho, señor. Sí, disculpe, solamente le quería hacer la consulta. Si en algún momento de la materia ya nos van a prohibir el uso de la tabla o durante todo el cursado lo vamos a usar. Vea, la tabla periódica siempre tienen que tener la mano. Yo les explico, en los exámenes presenciales se los deja tener la tabla periódica. Y si no se les permite tener la tabla periódica, lo que sí se les debe dar los pesos atómicos correspondientes. De ninguna manera se les va a pedir que se acuerden de memoria los pesos atómicos. ¿Está claro? Porque es innecesario. Sí, con el uso y con el ejercicio ustedes rápidamente van a aprender que el del oxígeno es 16, que el del nitrógeno es 14, pero eso es con el ejercicio, ¿entienden? Cosas de memoria, no. Lo que sí tienen que saber, de eso no hay duda, fundamentalmente tienen que saber buscar los elementos en la tabla periódica, es decir, saberlos ubicar. Eso sí es importante, porque es un aliado importante. En estos exámenes que no son presenciales, yo creo que probablemente en este cuatrimestre ya haya presencialidad, el tipo de ejercicios que le dan van a tener todos los elementos necesarios. Lo que sí, probablemente ustedes van a tener que recordar, si les llegaran a perder, son las valencias o número de oxidación. ¿Está claro? Eso sí, probablemente de los más importantes. Nadie les va a pedir que sepa la valencia o el número de oxidación, por ejemplo, del tungsteno, del wolframio, de elementos difíciles. Fundamentalmente se trata de los elementos más importantes, más usados de la tabla periódica, ¿está claro? Y eso ustedes lo tenían en mano en las clases que le han dado a principio de año sobre nomenclatura. Entonces, el porciento de elemento es los gramos del elemento sobre los gramos del compuesto multiplicado por 100. Profe, quería hacerle una consulta sobre las clases que dieron a principio de año. ¿Van a ser evaluado el tema de nomenclatura o no? Si va a ser evaluado. Sí. No, yo entiendo que ya ha sido evaluado. No, lo que tenemos en el segundo cuatrimestre. Sí, pero es que el curso ese se da a principio de año. Lo que sí, ¿me entiende? Es que a ustedes le van a tomar, por ejemplo,
van a tener parciales, y dentro de los parciales sí puede ser que de pronto, como por ejemplo acá, donde ustedes tienen práctico número 1, le dice clasifique cada uno de los siguientes incisos como elementos, compuestos, mezclas de compuestos o mezclas heterogéneas. Entonces usted ve que acá figura, por ejemplo, el cloruro de sodio. Bueno, usted ya tiene que tener condiciones como para saber escribir químicamente hablando el cloruro de sodio, ¿me entiende? O por ejemplo le dice ácido sulfúrico. Usted ya tiene que practicar lo suficiente como para saber escribir la molécula del ácido sulfúrico. Por supuesto que no le van a pedir, por ejemplo, dice azúcar, porque la molécula del azúcar es un hidrato de carbono, ¿me entiende? Que se denomina sacarosa y es un compuesto orgánico. Eso no se le va a pedir. Pero otro, como por ejemplo les dice acá, carbonato de calcio, sí, el carbonato de calcio, si necesitan, van a tener que saberlo escribir al carbonato de calcio, pero no le van a tomar directamente nomenclatura, pero sí van a necesitar, les explico por qué. Si a lo mejor necesitan el peso molecular del carbonato de calcio, yo le puedo dar el peso atómico del carbono, el peso atómico del oxígeno, el peso atómico del calcio, pero si usted no sabe escribir el carbonato de calcio, no va a poder sacar el peso molecular del carbonato de calcio. ¿Está claro? Disculpe, profe. Muchas gracias. Sí, le escucho. Yo estaba hablando con una compañera que tuvo clase, creo que en el horario de las 12, Sí. y ella había comentado algo así como que dentro de 2 semanas iban a tomar como un examen de la parte de nomenclatura. ¿Puede ser? Puede ser más que nada para hacerlos agilizar mentalmente. Se supone clases de nomenclatura ya no les van a dar. Les explico en qué es lo que ustedes denominan examen de nomenclatura. La clase, el práctico, si ustedes quieren, es el siguiente. Le escriben, como ahí dice, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, carbonato de calcio. Entonces ustedes a la par, lo único que tienen que escribir es cómo se escribe el compuesto. Y otro, a la par, en otra columna, puede ser que le pongan la fórmula del ácido sulfúrico, la fórmula del permanganato de potasio, por decirle algo, y ustedes a la par tienen que poner cómo se llama ese compuesto. Esa es la evaluación, no hay otra evaluación más que esa. Es aproximadamente, no sé cómo será ahora, pero más o menos para que ustedes tengan, serán 7 o 10 ejercicios para que ustedes pongan el nombre, 7 o 10 ejercicios para que ustedes escriban la fórmula. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Le dice clasifique cada uno de los siguientes incisos como elementos, compuestos, mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Entonces les dice el agua de mar. El agua de mar, por ejemplo, si ustedes lo ven, no es un elemento, no es un compuesto, y lo que sí tienen que analizar si es una mezcla homogénea o heterogénea. Si está disuelta la sal, es una mezcla homogénea. El gas helio, que es el segundo que le pone, es un elemento, es el segundo elemento de la tabla periódica. El cloruro de sodio es un compuesto, y ustedes saben que es sodio-cloro. La bebida gaseosa, que era lo que yo les decía, en general es agua coloreada con dióxido de carbono, y es una mezcla heterogénea. Luego tienen, por ejemplo, alcohol y agua, que es una mezcla homogénea, porque el alcohol es soluble en agua.
sodio es un elemento, el ácido sulfúrico es un compuesto, el azúcar es un compuesto, el estaño es un elemento, yeso y sal. Yeso y sal es una mezcla heterogénea. Eso lo completan ustedes. En el punto 2 le dicen: los siguientes sistemas indique si son homogéneos o heterogéneos y el número de componentes y fases. Tienen el aire. El aire le dicen que está compuesto por oxígeno y nitrógeno fundamentalmente. Entonces, el aire ustedes saben que es inhomogéneo, pero dentro del sistema acá, de las opciones que le dan homogéneo o heterogéneo, es homogéneo, porque ustedes no pueden distinguir dónde hay oxígeno de nitrógeno. Ustedes saben que una de las propiedades del aire es la difusión, la difusibilidad. Entonces, estando en la mezcla, otra mezcla que ustedes tienen, por ejemplo, es la mezcla que tienen en el gas cuando abren de la cocina, que es una mezcla de propano-butano. Luego, dióxido de carbono disuelto en agua. El dióxido de carbono disuelto en agua es la gaseosa. Carbono disperso en aire. Este es un sistema heterogéneo. Cuando le hablan de carbono disperso en aire, ustedes sería el equivalente a un aire sucio, como por ejemplo esas partículas negras que están en el aire fruto de la quema de caña. Agua líquida. Bueno, el agua líquida es un sistema homogéneo, es un componente. Aire, hierro y azufre es un sistema heterogéneo. Sal disuelta en agua, más platino y más aire es un sistema heterogéneo. Y acá tienen lo que yo les decía: agua líquida, hielo más vapor, es un sistema heterogéneo. Más allá de que tienen una sola sustancia, que es agua, tienen tres fases: la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Indíquele si las siguientes propiedades son intensivas o extensivas. Recordemos, intensivas son independientes de la cantidad de materia. Extensivas dependen de la cantidad de materia. La temperatura de fusión del hielo, ya saben que es intensiva. La temperatura es independiente de la cantidad de materia. El color es una propiedad intensiva, es independiente de la cantidad de cloruro de níquel que yo tengo. La energía producida cuando se queman distintas cantidades de combustible, todas las energías son propiedades extensivas, dependen de la cantidad de materia. Estas son denominadas propiedades termodinámicas, que ya la vamos a ver. El costo de la nafta es extensivo. ¿Por qué? Porque a usted le va a costar diferente si le pone 10 litros de nafta o le pone 20 litros de nafta. La presión del aire, ¿qué les parece? Para que ustedes analicen. Es sumamente interesante. La presión del aire, por supuesto que en la medida que ustedes tengan mayor cantidad de aire en el mismo volumen, estamos hablando, la presión va a aumentar o va a disminuir. La dureza del hormigón, la densidad del agua es intensiva. Sí, mijo. Disculpe, sí. Volviendo al tema de la presión, que sí tiene razón, es interesante. Entonces, ¿en qué momento yo puedo considerarlo como extensiva o intensiva? Porque me doy cuenta que puede variar eso, entonces. Para que usted varíe la cantidad de... Si usted tiene un volumen, que por supuesto el volumen es constante, y usted le da mayor cantidad de materia, la presión va a variar. ¿Entiende? Ahora, si la cantidad de materia que usted tiene es la misma, es constante, no le va a variar la presión. ¿Está claro?
porque la presión es en función de la cantidad de materia y es en función del volumen. Entonces depende que usted tenga volumen constante y cantidad de materia constante. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Clasifique las siguientes propiedades como física o química. ¿Qué eran las propiedades físicas? Bueno, las propiedades físicas son las transformaciones, de sólido a líquido, de líquido a gas. Los líquidos siempre se evaporan, es físico. La acetona es inflamable. Eso es una propiedad química porque la acetona, cuando se inflama, produce fuego, que es una reacción química. El metano con aire puede entrar en combustión, es una reacción química. Los gases difunden a través de las paredes porosas, es física. El hierro es atacado por ácidos diluidos, produce una reacción química. Para que sea químico debe haber una transformación íntima de la materia. Para que sea físico es directamente un cambio de estado. Profe, ¿se puede? Sí, le escucho. ¿Se puede dar que sea físico y químico al mismo tiempo? No, o una reacción es física o es química. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Vale decir, en determinada, por ejemplo, usted tiene un anillo de oro, por ejemplo. Y el anillo de oro ya no, pero antes se trabajaba con mercurio. Entonces, el mercurio y el oro forman una amalgama. Entonces, se produce una reacción que es casi irreversible. ¿Me entiendes? Entonces se les decía, me estoy refiriendo a los alumnos o alumnas de ingeniería química, que se saquen la joya. Hoy en día ya no se trabaja con mercurio porque el mercurio es muy tóxico. Entonces no se trabaja con sustancias tóxicas. Usted tiene, por ejemplo, el hierro. El hierro, cuando se oxida, es una reacción química. Entonces hay que saber, en general, para que tengan claro una reacción química, ¿me entiende? Son propiedades químicas. Una reacción física, que es un cambio de estado, es una propiedad física. Muchas gracias, profe. Por ejemplo, acá le dice el punto de ebullición del etanol. El punto de ebullición del etanol es 78. Y esa es una propiedad física. Y por otra parte, más adelante les dice, identifique las propiedades químicas, físicas y las transformaciones en los siguientes enunciados. El cobre es un metal rojizo, sólido, a temperatura ambiente y buen conductor del calor y de la electricidad. Se obtiene al calentar sulfuro del metal. Por lo tanto, estamos entrando en una reacción química con aire y posteriormente al óxido de cobre, reducirlo con carbono a elevadas temperaturas. Al cobre impuro así obtenido se somete a electrólisis para su proceso de purificación. Es una manera de purificar el cobre impuro. Un químico, el 7, estudia propiedades de la acetona, componente del kit esmalte de las uñas, punto de ebullición, punto de fusión, inflamabilidad de la acetona. Indique cuáles son propiedades físicas y químicas. El punto de ebullición y punto de fusión son propiedades físicas. La inflamabilidad de la acetona es una propiedad química. ¿Por qué? Porque es la reacción de combustión de la acetona. El punto 8 se refiere para que ustedes repasen lo que son sistemas abiertos, cerrados y aislados.
Abiertos eran que intercambiaban masa y energía, materia y energía. Cerrados intercambiaban energía, pero no masa o materia, y aislados no intercambiaban ni materia ni energía. Entonces les dice, manguera por la que sale agua. Ese es un sistema que ustedes ven, intercambia materia. Por lo tanto, es un sistema abierto. Luego tiene, por ejemplo, termo que contiene café, es un sistema aislado. Un vaso de precipitado que contiene ácido en contacto con la atmósfera. Entonces, ese es un sistema donde ustedes tienen un vaso de precipitado que contiene un ácido y está en contacto con la atmósfera, por lo tanto está produciéndose una reacción. Es un sistema abierto. Agua contenida en un recipiente con tapa y con pico vertedor abierto. Ahí tenemos que el sistema está abierto. Mechero de gas encendido al aire libre es un sistema abierto. Entonces ustedes lo que tienen que saber distinguir que un sistema cerrado intercambia intercambia energía, pero no materia. Un sistema abierto intercambia materia y energía, y un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía. Profesor. Sí. Una pregunta de soluciones. Sí, mijo. La solubilidad de una solución. ¿Eso depende de las dos partes del solvente y del soluto o es una propiedad de una de las partes, digamos? Cada sustancia tiene una solubilidad en un solvente dado. Ahora, esa solubilidad depende de la temperatura. En general, en la medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. Entonces, cuando usted dice, por ejemplo, el azúcar tiene alta solubilidad en el agua, que es lo mismo que decir en el café, a una temperatura que generalmente, supongamos, es de 25 grados centígrados. En la medida que yo aumento la temperatura, la solubilidad aumenta. En la medida que disminuyo la temperatura, la solubilidad disminuye. ¿Qué es la solubilidad? Cantidad de soluto disuelto en una cantidad dada de solvente, que son 100 mililitros de solvente. 100 partes de solvente. ¿Está claro? Profesor. Sí, gracias. Profesor, le hago una consulta. Sí. El tema de la solubilidad, ¿eso está tabulado o no es posible? Sí. No, no es que esté tabulado, más bien. Hay curvas de solubilidad para cada sustancia. Ya en el desarrollo de la materia vamos a ver la solubilidad de las sustancias más usadas, ¿me entiendes? Por ejemplo, nitrato de potasio, ese tipo de cosas. Hay curvas de solubilidad para cada sustancia en un solvente dado. Por otra parte, usted sabe que no todas las sustancias son solubles en agua. Hay sustancias que son hidrófobas, insolubles en agua, y hay otras sustancias que son solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo las grasas. Usted o las pinturas, por ejemplo, cuando usted se mancha con grasa, para sacarla esa grasa, tiene que usar un solvente orgánico. Profe, una pregunta. Que justo estaba hablando con unos compañeros acerca de esto y no puede ser que por ejemplo, el agua y el aceite no se mezclan porque el agua es polar y el aceite es apolar, sí. Pero no me acuerdo qué tipo de compuesto es el detergente que, por ejemplo, hace que momentáneamente estos dos se puedan mezclar. Los detergentes, los jabones, vamos a decir en general, porque el detergente es un jabón, ¿me entiendes? Son lípidos.
y efectivamente solubilizan las grasas. Son compuestos orgánicos, son lípidos. Por eso, entre otras cosas, por supuesto, tienen ustedes la grasa, el cabello, la cabeza tiende a producir grasitud, el cuerpo humano tiende a producir grasitud. Entonces usted usa un jabón o un shampoo, ¿me entiende?, para sacarle esa grasitud. A eso hay muchísimos aditamentos más para que su cabello quede con una gran calidad, pero eso son cosas que hacen, digamos, a la belleza. Eso es más o menos así. Espérense un momentito. ¿Profe? Sí. Disculpe la pregunta, pero por ejemplo, bueno, voy a tomar de ejemplo el cobre. Sí. ¿Cuándo se considera su estado más puro? ¿Cuando tiene una valencia 2 o 1? ¿O es indistinto del tipo de valencia que tenga para considerarse que está puro? Sí, es indistinta de la valencia, ¿me entiende? Cuando lo tiene puro, lo somete generalmente al cobre impuro, porque las sustancias no están al estado puro, lo somete a un proceso que se denomina electrólisis, que vamos a ver son el último capítulo prácticamente que hay. En ese proceso de electrólisis usted obtiene cobre puro al estado natural. El cobre, más allá de que se oxida poco, ¿me entiende?, es atacado también por el oxígeno, y cuando usted lo necesita purificar, forman parte, digamos, de los metales nobles, usted lo necesita purificar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, uno de los métodos de purificación mejores que hay es los procesos de electrólisis, es decir, someterlo a una cuba electrolítica, ¿me entiende?, donde por un lado tiene el cobre impuro y por el otro lado tiene el cobre puro que se va engrosando. Es así. Muchas gracias. Yo les pediría, por favor, que